lo largo de los días nos siguen llegando las noticias desde Gaza, desde Oriente Próximo, de esa guerra, ese conflicto armado, llámese como se llame, que se ha originado una vez más en aquella zona y en el que una vez más, pues seguramente los que más tienen que perder son los más pequeños, los niños. Es por ello por lo que UNICEF España, UNICEF a nivel global, ¿no? Pero vamos a hablar con UNICEF España, evidentemente. Bueno, pues siguen trabajando, siguen manos a la obra, pues precisamente para tratar de que los niños pues no sigan llevando la peor parte. Ojo, en este y otros conflictos, pero hoy nos vamos a focalizar en este en concreto y lo vamos a hacer pues con las explicaciones de Lucía Martínez Jiménez. Ella es miembro del cuerpo técnico de programas internacionales de UNICEF España. A ella ya la tenemos al otro lado del Zoom y a ella ya le damos la bienvenida y las gracias por acercarse a Es la Mañana de Guadalajara. Muy buenos días, Lucía Martínez Jiménez, y bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Siempre en las guerras los que peor lo llevan son los que menos se pueden defender, y no estoy hablando en ámbito de la beligerancia, estoy hablando en ámbito de que los niños son los que menos se pueden defender en cualquier entorno, mucho menos en una guerra. Efectivamente, los niños son normalmente en cualquier lugar de los grupos más vulnerables porque evidentemente tienen menos acceso a los recursos, dependen de las personas adultas para sobrevivir en muchas ocasiones y porque además evidentemente tienen menos acceso a todos los recursos económicos de cualquier tipo. Cuando estalla un conflicto violento, como en el caso actual en la Franja de Gaza, una escalada de violencia, son precisamente los niños de los grupos que más difícil lo tienen y que más sufren las consecuencias. Los niños, las familias en general, pero dentro de las familias que a lo mejor dicen, bueno, ¿y por qué de nuevo pueden plantearse esta situación? Pues evidentemente los niños pues son los que menos defensas tienen, precisamente por ser niños. En UNICEF de eso sois muy conscientes en todos los conflictos, pero como decíamos, nos vamos a focalizar en este que de unos días a esta parte, o semanas ya, se ha desencadenado en Gaza y en el que estáis desde el minuto uno, ¿no? UNICEF estaba preposicionada ya antes en la Franja de Gaza, es Antes. decir, llevamos décadas trabajando dentro de la franja y efectivamente teníamos ya ayuda humanitaria disponible porque lamentablemente sabemos que estas escaladas de violencia son recurrentes en esa zona, pero es muy difícil siempre calcular la magnitud de la violencia y en este caso la magnitud ha sido enorme y además como estuvo durante varios días sin poder entrar ayuda humanitaria dentro de la franja, evidentemente las asistencias se fueron agotando y empezó a ser una gran preocupación porque no se podía atender las necesidades inmediatas de los niños y de las niñas. Necesidades inmediatas me refiero a agua potable, alimentación, ayuda crítica para la supervivencia inmediata. Es por ello por lo que José María Vera, el director ejecutivo de UNICEF España, decía que ya hace unos días que la situación es extrema, absolutamente devastadora. Ahora parece que se han comenzado a abrir hace unos días corredores humanitarios, al menos uno, pero que en cualquier caso las carencias siguen siendo extremas. ¿Y cuáles son las principales? Sí, las necesidades son enormes y la ayuda humanitaria está entrando, pero está entrando poco a poco y es necesario que entre más. De hecho, UNICEF hace un llamamiento porque se abran todos los pasos de la Franja de Gaza para permitir que la ayuda humanitaria entre de forma sostenible sin obstáculos. Ahora mismo las principales necesidades es muy difícil poner un ranking porque evidentemente las necesidades son enormes, pero bueno, estaría el alimento que se está agotando, estaría el agua potable que también se está agotando, aunque en estos últimos días UNICEF ha desviado parte del poco combustible que le quedaba para bombear agua y hay algunas cañerías y algunas tuberías de agua que están funcionando, pero dejarán de funcionar en breve porque el combustible es muy limitado. Y desde luego la entrada de combustible, porque el combustible ahora mismo es crítico para la electricidad, porque la Franja de Gaza desde el día 11 de octubre se quedó sin electricidad, la planta de eléctrica ya no funciona y parte de la energía eléctrica entraba desde Israel, que está cortada en el momento actual. Entonces todo funciona a través de generadores eléctricos que funcionan con combustible. Así que es necesario la entrada de combustible para los generadores, por ejemplo, en los hospitales, que están ya al mínimo y muchos de ellos han tenido que cerrar por la falta de electricidad. Y también para bombear el agua, no es únicamente electricidad, es que sin el combustible no funcionan las plantas desalinizadoras, no funcionan. Sí.
no funcionan prácticamente no funciona nada, no funcionan tampoco las potabilizadoras, de forma que el agua no está llegando a la población y la población está empezando a consumir agua contaminada, lo cual va a aumentar las enfermedades transmisibles por el agua y va a presionar aún más un sistema sanitario ya de por sí colapsado. Con lo cual, el combustible es fundamental ahora mismo que pueda entrar dentro. Es decir, no solo estamos hablando, que por supuesto también de atención sanitaria, sino y, por supuesto de alimentación, sino que estamos hablando de suministros básicos como puede ser el poder beber agua, ni más ni menos, y tantos otros en los que estáis trabajando. Vosotros entiendo pues que a nivel global, como decíamos, pues estáis realizando campañas de captación de recursos para enviarlos allí, ¿no? UNICEF ya tenía un plan de acción humanitaria para la Franja de Gaza y para Cisjordania, lo saca todos los años porque hay una situación humanitaria recurrente, pero lo ha ampliado ante esta escalada en 20 millones de dólares. Y sí, efectivamente, UNICEF a nivel mundial está intentando recaudar ese dinero porque es muy necesario para poder cubrir todas las necesidades de los niños, de las niñas y de sus familias. Se puede donar, por ejemplo, en el caso de España, a través de unicef.es, y la verdad es que cualquier ayuda es bienvenida porque ahora mismo tenemos preposicionados en Rafah, en la parte egipcia, ya suministros para 250.000 personas, pero van a ser necesarios más porque la escalada de violencia no cesa y por lo tanto las necesidades van a ir en aumento. Después hay otro aspecto, como es el de los niños que han sido desplazados, que se cuentan por cientos de miles, ¿no? Aparte de a los que les haya sorprendido el conflicto en sus lugares de residencia, está el tema de los desplazados, que dices, bueno, sí, son cientos de miles de niños con sus familias, evidentemente, que de nuevo tienen que echarse al desierto, como aquel que dice, ¿no? Para huir. ¿Cómo se está gestionando esto? Esto ha sido una de las dificultades añadidas porque el número de personas desplazadas internas en Gaza es enorme ahora mismo. Después de esos avisos del ejército israelí de que el norte de la franja debía ser evacuado, en el sentido de que la gente tenía que moverse hacia otro lado, que solo puede ser el sur porque no pueden salir de la franja de Gaza, calculamos que hay aproximadamente 1.400.000 personas desplazadas Un dentro de millón la franja de Gaza. cuatrocientas mil personas. Uf. Sí, 1,4 millones. Y la mitad o un poco más de la mitad son niños y niñas. Esto lo que está generando es mucha presión en los recursos que hay en el sur de la Franja de Gaza, como los refugios, es decir, que están muy tensionados y que no estaban previstos para albergar a esa cantidad de personas, evidentemente. Como vemos la situación, bueno, como estamos viendo, lo que pasa es que lo que sale en los telediarios pues tiene que ver más con el desarrollo del conflicto armado en sí. Lo que se ve menos es esta tragedia humanitaria que se desarrolla a raíz de este conflicto armado y que estamos describiendo aquí, y que de algún modo hay que atajar, porque si no, ¿qué les queda a aquella gente? ¿Qué les queda a aquellos niños? Una de nuestras principales preocupaciones, evidentemente, es la desesperanza de las familias y de los niños y de las niñas. UNICEF calculaba antes de esta escala de violencia que del millón largo de niños que hay dentro de la Franja de Gaza, más de 800.000 necesitaban apoyo psicológico porque ya habían vivido recurrentemente este tipo de escaladas de violencia. En el momento actual, los cálculos son imposibles por la situación humanitaria, pero calculamos que es la práctica totalidad, porque, claro, están viendo y sufriendo y viviendo situaciones que obviamente no pueden gestionar porque ni tienen los recursos y porque son situaciones tremendamente duras. Ujú. Y es una de nuestras principales preocupaciones, es que evidentemente esto va a generar un problema psicológico mayor en los niños y en las niñas. Ujú. La gestión de todos estos pilares que son necesarios, desde la atención sanitaria hasta la atención a los que están huyendo del conflicto, o incluso la atención psicológica, o tantas otras que sería, en fin, muy complejo describir. Pues la gestión de todo esto, decíamos, pues requiere del apoyo de organizaciones como UNICEF, que recordamos
también se puede ver respaldada por el apoyo de cualquiera que nos esté escuchando y de qué modo puede acceder. Ya los he comentado antes, pero si nos lo recuerdas, por favor, de qué modo se puede colaborar con UNICEF para que esta ayuda llegue a los niños de allí, de aquella zona. Entrando en la página web de UNICEF, que es www.unicef.es, y a partir de ahí enseguida aparecerá la llamada de emergencia para la Franja de Gaza y se puede donar la cantidad que se considere necesaria. Y me gustaría recalcar que todas las ayudas son necesarias en estos momentos porque las necesidades son enormes y siguen aumentando y lamentablemente preveemos que van a seguir aumentando. Muchísimas gracias, Lucía Martínez Jiménez. Ella es técnico de programas internacionales de UNICEF España, por este ratito que nos ha dado, por estas explicaciones, por contarnos estas realidades que están ocurriendo en este momento allí en la Franja de Gaza y que hay que atajar de algún modo desde UNICEF, desde tantas otras organizaciones que allí están trabajando, porque lo que decíamos, parece mentira que un conflicto del tipo que sea se tenga que resolver aún a cañonazos y con estas tragedias que siempre originan las guerras y que siempre a los que más afectan, o prácticamente a los que más afectan, son a los más pequeños. Muchísimas gracias, Lucía, y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros.